Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy. Para los que no sé si eran los mismos que estaban en la clase anterior, pero bueno, si no eran, entonces hacemos igual un pequeño repaso de... Voy a aplicar esto para que lo vean bien. Ahí. ¿Cómo me escuchan bien? Porque hoy día he estado teniendo algunos problemas con mi red. Espero que no. Me avisan cualquier cosa, ¿sí? Si se me escucha cortado o algo así. Bueno, la clase de hoy es de fuerza magnética. ¿Sí? Ese es el contenido principal de la clase de hoy. La clase anterior, hace 2 semanas atrás, lo que vimos fue una forma de poder obtener el módulo del campo magnético, que era muy similar a la forma en que obtuvimos el módulo del campo eléctrico utilizando la ley de Gauss, que era una posibilidad de abordar problemas de cálculo de campo cuando la simetría del sistema lo permitía. En el caso del campo magnético, la situación era similar, de hecho. Ya obviamente no estábamos hablando de la ley de Gauss, lo que hablábamos era de la ley de Ampère, pero lo que permitía era calcular el módulo del campo magnético, ¿sí? Solamente cuando la simetría del sistema lo permitía. Y en realidad eran muy pocas configuraciones. Muy pocas configuraciones porque para que se cumpliera que campo era paralelo al elemento de trayectoria, en realidad finalmente, y considerando además la forma que tienen usualmente los campos magnéticos, al final teníamos solamente configuraciones del tipo hilo infinito o cilindro infinito, y particularmente había una situación excepcional que era cuando se tenía un solenoide. Eso también se podía resolver por Ampère y de hecho quedó como tarea en la clase anterior, para que pudieran calcular el campo magnético. Incluso nosotros les dábamos la respuesta y ustedes tenían que llegar a eso en la tarea, encontrar esa expresión que estaba ahí donde el campo magnético estaba en función de la densidad de espiras del solenoide. Una cosa que no sé si todos saben es que en la página de aula, además de los videos que vamos subiendo de las clases, hay recursos adicionales, ¿sí? Que son los videos complementarios. Estos videos los ha grabado en el tiempo otro profesor de todo paralelo, Sebastián Ortiz. Creo que debe estar haciendo tradicional ahora, porque no está en clase activa, pero Sebastián ha hecho algunos videos justamente apuntando a apoyar conceptos como, en el caso, estos son los videos asociados a campo magnético, a fuerza magnética también, que es lo que vamos a ver hoy. Entonces, si además de las clases ustedes pueden mirar los videos, realmente les va a ayudar a aclarar algunas dudas, a entender los conceptos, bueno, vimos el tema de la mano derecha, las fuerzas que lo vamos a ver hoy día, hacia dónde apuntan, eso, bueno, complementario. Entonces pueden mirar los videos acá de la ley de Ampère, que ya la vimos, así que deberían esto ser un reforzamiento. Y una vez que se hace la introducción de la fuerza de Lorentz, que involucra la fuerza eléctrica y la magnética, entonces ahí ya empezamos a meternos entre fuerzas entre alambres que llevan corriente. Entonces, denle una mirada, se los recomiendo. Estos videos están hechos por un profesor que tiene alta experiencia haciendo clases, así que deberían serles de mucha utilidad. En videos complementarios aquí abajo, donde están debajo de las grabaciones de los paralelos. En la tarea, esto es lo que habíamos dejado de tarea, como les dije, la parte del solenoide, que es como la única configuración extraña donde uno puede usar la ley de Ampère, y además había un cilindro. Este cilindro era muy largo. Recuerden que hay 3 formas de decir que un hilo o un cilindro es infinito. En el caso del cilindro, bueno, el hilo es que no tiene radio, ¿cierto? Pero en el fondo lo que está tratando de decir es que el radio es muy pequeñito en comparación al largo. Esa es otra forma de decir que es como un hilo infinito o un cilindro infinito. Son muy pequeños los radios comparados con el largo del hilo. Y bueno, y lo que vimos en la clase anterior fue cómo utilizar esta expresión de densidad de corriente cuando la corriente ya no va solamente por una línea, que era lo que habíamos visto los primeros ejemplos, cuando incluso vimos un hilo y después calculamos la trayectoria amperiana alrededor, que era una circunferencia. Claro, después vimos que en realidad esto de Ampère también se podía aplicar a un cilindro,
pero el caso de estudio que vimos en la clase era un cilindro que llevaba una densidad de corriente, un J, una densidad de corriente constante. Eso fue lo que vimos. Para calcular la corriente asociada a esta densidad de corriente que va circulando, había que integrar el J por, y aquí la diferencia era con el caso tal vez de densidad que hemos visto antes en carga, porque recuerden que en carga teníamos densidad que era densidad, bueno, estaba la carga puntual, ese era el número 1, después teníamos la densidad de carga lineal, donde era lambda de L, el de Q pasa a ser lambda de L, cuando es lineal, cuando era superficial era sigma de S, y cuando era volumétrico era rho de B, ¿sí? Entonces tenemos densidad volumétrica, volumen del cuerpo que tiene la carga. Densidad de superficie, la superficie del cuerpo con carga, y así la línea, el largo y el elemento de largo y la densidad lineal. En el caso de la densidad de corriente, la corriente va, por ejemplo, en este caso va hacia allá, y lo que uno considera es una sección transversal, que es atravesada por esta corriente, de manera que el elemento de área de esta sección que dibujé, imaginemos que este es el elemento de área, entonces va a ser paralelo a la corriente que está circulando, ¿sí? La corriente va hacia allá, la densidad de corriente J, y atraviesa esta área de manera que perpendicularmente, pero el de A en ese caso quedaría paralelo. ¿Sí? Entonces la expresión acá considera el J para poder calcular la corriente, integrar la corriente, así como integramos cualquiera de estas tres expresiones que están acá, cuando integramos el de Q. Entonces, en este caso, el integral para la corriente es el J por el elemento de área. No me acuerdo si usamos la letra A, pero ustedes me entienden, ¿no? Esto es el elemento de área, y es un producto punto. Y esta es una densidad de corriente por unidad de área, y esta es área. ¿Sí? Entonces al final igual tenemos unidad de corriente como resultado. Esa era la diferencia, y en este caso, bueno, la gran diferencia del ejemplo que vimos en clase era que la densidad dependía del radio. O sea, en la medida que se agrandaba, que nos íbamos más lejos del centro, la corriente que circula, la densidad era mayor. En el centro, de hecho, bueno, si colocamos R igual 0, la densidad es 0 en el centro. En la medida que me voy alejando, está como más densa las líneas de corriente. Estos quedaron de ejercicio. Este es como el típico ejercicio más complejo de Ampère. Así que busquen, o sea, ¿qué puede cambiar acá? No sé, la dependencia con R. Eso podría ser que esté sobre R, acá abajo el denominador, un R cuadrado, o sea, cosas de ese estilo. Pero más que eso de complejidad no hay. En Gauss habían como superposiciones. Tal vez esa es una alternativa acá, que tengan, además de que esté este J con esta cosa variable, tal cual como está aquí, el BR, en el centro, por ejemplo, tengamos un hilo con la corriente hacia el otro lado. Y el J este que define acá, este es un I0 y ese es un J, y van en direcciones contrarias. Entonces, pero sí, cosas de ese estilo. ¿Entienden? O sea, la única simetría que aplica en estos casos de Ampère es la cilíndrica. Bueno, esto es para calcular la corriente, y entonces la expresión de Ampère, que la podemos volver a escribir, que era trayectoria, en la letra gamma, era el integral del campo, y acá en vez de superficie gaussiana, como era en el caso de campo eléctrico, acá es un elemento de la trayectoria amperiana. Cuando tenemos simetría cilíndrica, sea un hilo o un cilindro, la trayectoria amperiana era una circunferencia. El único caso distinto es el solenoide, pero bueno, eso les quedo de tarea a ustedes, porque ahí en realidad la trayectoria va como por aquí, ¿no? Yo sé que ustedes probablemente lo vieron, ya lo han hecho. Entonces, esto fue lo que vimos antes, con respecto a cómo calcular, porque finalmente cuando introducimos el concepto de campo magnético, lo que vimos es que las corrientes, las cargas de movimiento, que es una corriente, producen un campo magnético. Y como lo calculamos, fue la primera parte, la expresión integral, que era la expresión extraña, esa donde estaba el producto cruz, ¿se acuerdan? Estaba el B, acá había una constante, que era un poco distinto bueno, lo podemos llamar constante K, lo que sea. Y acá
¿Se acuerdan lo que iba? Había un producto cruz acá. ¿Cuál era la dependencia? Siempre es igual. Esto es como tiene que ver con la geometría del espacio donde estamos. Pero acá había un producto cruz. Esa era tal vez la diferencia. Bueno, y la corriente la voy a dejar afuera de la integral. Entonces, bueno, en este lado estaba el de L y en este lado estaba el producto cruz entre el vector unitario posición, vector posición unitaria. Entonces, esta es la forma para cualquiera distribución de corriente. Y lo que vimos con Ampere era que de esta cosa, que a veces era más compleja de obtener, uno podía utilizar la expresión, bueno, que acabo de borrar, que era el V punto de L, que era la... Ah, aquí se acuerdan, ¿no? ¿Qué es lo que iba aquí al otro lado de la expresión? ¿Qué es lo que iba acá? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Bueno, de partida es algo encerrado, porque esto es una trayectoria, así como la superficie gaussiana que encerraba la carga, hay una trayectoria que al interior está la corriente. La corriente es la que, en este caso, está encerrada por la trayectoria. Entonces, si teníamos el hilo, la trayectoria, que era esta circunferencia, encerraba entonces la corriente que está atravesando, que podría ser, no sé, I0, bueno, el mismo nombre ahí. Claro, entonces ahí ustedes tenían que ir calculando la corriente encerrada, si habían regiones, es la misma historia que con Gauss, ¿ok? Pero una vez que teníamos el campo, que es como el vector que aparece rodeando en el espacio cuando hay una corriente circulando, la misma idea que el campo eléctrico era el vector que aparecía alrededor del espacio cuando había un cuerpo que tenía una carga eléctrica, lo que no hemos visto hasta ahora es cómo interactúan los cuerpos que producen campo magnético, o sea, cómo interactúan, así como teníamos antes la pregunta de la interacción de los cuerpos con carga, aquí la pregunta es cómo interactúan los cuerpos que tienen corrientes, ¿sí? Entonces, ahí donde empieza, primero, bueno, el ejemplo más simple tal vez, tiene que ver con las fuerzas sobre carga. Porque cuando teníamos un objeto cargado cualquiera, habíamos visto, y no estábamos considerando que había un movimiento ni nada, sino solo una carga estática, la fuerza que esta carga experimentaba en presencia de un campo eléctrico como este que está aquí dibujado, que son todas las líneas paralelas, está dada por esta expresión, fuerza eléctrica. Profesora, ¿Sí? ¿Sí? disculpe, tengo una duda respecto a la diapositiva anterior, respecto a las dos preguntas de tarea. Ah, que son tareas. ¿Es algo relacionado al desarrollo de la tarea o algo relacionado con lo que dije? Porque si es del desarrollo, eso es la tarea. La podemos ver después al final. No sé. O sea, es como algo, Dime. ¿cómo decir? Medio conceptual, a ver, pero hago la pregunta, Dime. ahí usted me dice. En la fórmula que aparece, ¿no? De B igual a la permeabilidad por N por la corriente, Ah, sí. se refiere a, es una aproximación, porque yo haciendo como algunos opuestos y algunos paralelismos, digamos, homologando a otros casos más simples, como que llegué a la, ¿cómo decir? Suposiciones necesarias para aplicar ley de Ampère, ¿no? Y a mayor n, Sí. la aproximación es, como se dice, es mejor para cómo lo hice yo, pero no sé si me debió haber dado inmediatamente o algo así. Claro, aquí tú tienes que asumir, por ejemplo, que los bordes no cuentan, ¿sí? O sea, no estás considerando los efectos de los bordes, porque acá, en realidad, así como está acá en el dibujo, o sea, en la foto, porque en realidad esta es una foto, esto es limadura de hierro y aquí está circulando una corriente. Esto es circular y este plano que es un acrílico en realidad está como en el medio, así que es como si hubiésemos tenido aquí un plano atravesando justo ahí el medio de la... ¿sí? Y Comprendo. entonces vemos el perfil. Y aquí, si te fijas, la limadura al centro está más o menos paralela, ¿no? Pero a la medida que me voy acercando aquí al borde, empieza como a hacerse, a tener una trayectoria más curva. ¿Lo ves? Entonces, estos Claro, efectos de acá son efectos de borde, que para poder uno aplicar Ampere, porque aquí tiene 2, 4, 6, 7 vueltas nomás,
Pero para poder aplicar Ampere, en realidad uno tiene que considerar que esto es suficientemente largo y al mismo tiempo estar ignorando estos efectos de acá, que uno no los está considerando. Es la única manera de hacerlo, porque si no, de partida no tiene la simetría adecuada, y acá esta deformación no da cuenta de Ampere, porque en Ampere, acuérdate que lo que estamos, o sea, de la misma manera que con Gauss tratamos de desarmar la integral, primero desarmando el producto punto, diciendo que estas dos cosas son paralelas, o antiparalelas, bueno, depende del caso, y después sacando el B constante para el DL, la única manera de que esto puedas desarmarlo en este caso del solenoide es que ignores esos efectos de borde. ¿Sí? Entonces hay un modelo. Claro, eso fue una de las suposiciones, digamos, que hice, como se decía que era, ¿cómo se dice? El solenoide era muy largo, dice, y el enunciado lo considera infinito. Claro. Pero fue una de varias, entonces no sé qué tan directo, si podía hacer algunas como suposiciones para llegar a un campo perpendicular, ¿no? De manera que pudiera haber una superficie, perdón, una trayectoria amperiana. Claro, la trayectoria amperiana en este caso es la que yo les dibujé, pues, que era, déjame volver a dibujarla. Claro, un rectángulo, Un ¿no? rectángulo acá. Entonces ese rectángulo cuando lo dibujas lejos de los bordes, pues ahí no estás considerando estos efectos que te digo yo de los bordes. Y ahí vas a tener este efecto de las líneas siempre, el campo, digamos, paralelo entre ellos y entre lo que definas tú como circuito amperiano, trayectoria amperiana. ¿Sí? Bueno, gracias. De nada, entonces, vamos a esto. Claro, entonces les decía que cuando uno tenía, esto es casi un repaso. Antes partimos de hecho el curso diciendo la fuerza eléctrica en función del campo eléctrico. Estaban relacionadas estas dos cantidades, o sea, el cuerpo está cargado y a su alrededor aparece vectores campo eléctrico, por solo el hecho de que lo cargaron, frotando el tubo PVC, lo que sea, el método que hayan utilizado, si el cuerpo quedó cargado, alrededor del espacio aparece un campo eléctrico, pero no es este campo eléctrico que aparece acá, porque acá habla de una fuerza, ¿sí? Esta fuerza que está acá habla de una interacción, entonces estamos hablando de dos objetos, a pesar de que aquí en la expresión matemática aparece carga, que parece que uno identifica rápidamente, ya, esto es un objeto cargado, ¿no? Una carga puntual. Pero en realidad aquí, al haber un campo, que no es el campo que produce la carga, sino otro campo eléctrico, en realidad este campo viene de un objeto cargado. Hay alguien que lo produce, aquí está la otra carga, o sea, esta viene así como la carga 1 y la carga 2 que están interactuando. Y en este caso, el campo, que son estas líneas paralelas, bueno, eso lo vimos también en la parte de electrostática, algo como líneas paralelas, la única forma de conseguirlo es a través de un plano cargado infinito, que tendría signo positivo, por ejemplo, en este caso, para que las líneas salieran. Y no se estuvieran ni separando, ni nada, sino que todas paralelas, porque, bueno, el plano es infinito. Entonces tenemos dos objetos cargados, la carga puntual que está en esta expresión, y el objeto que genera el campo eléctrico, ¿sí? Que es este plano infinito con carga positiva en este caso. Y cuando tenemos esos dos objetos cargados, entonces aparece una fuerza. La fuerza la puedo escribir como la conozco yo, Q1, Q2, partido con la constante, partido por R cuadrado, o de otra forma, que es a través de una de las cargas y el campo eléctrico que produce la otra. Sí, estas expresiones son equivalentes. Lo que pasa es que va a depender de lo que yo sepa. Si yo conozco las cargas y puedo calcular el R, bueno, aquí falta la dirección, pero me entienden, ¿no? Esto, claro, R cuadrado. Si me dan el campo eléctrico, como en este caso en el dibujo, entonces, bueno, yo calculo la fuerza, esto es eléctrica, fuerza eléctrica. Pero las dos expresiones son equivalentes. Esto es en el caso solamente que la carga está sometida, está fija. No se está moviendo, está bajo la acción de un campo externo. O sea, hay otro objeto cargado que produce un campo, porque eso es lo que es la fuerza eléctrica, una interacción, dos objetos cargados. Volvemos acá. Ups, ya, entonces cuando tenemos, yo no sé si ustedes han tenido la suerte de ver este aparatito, que es como, les explico un poco la configuración, acá hay una bola de vidrio, que está sellado, esto está en vacío adentro, hay una bomba que sacó todas las moléculas de gas
que pudiesen estar dentro, la mayor cantidad, o sea, es bien cercano. En este caso probablemente no sea un valor de los máximos que se pueden conseguir cuando uno trabaja experimentalmente, que son cercanos al valor del vacío del espacio. Pero un buen vacío, ¿sí? ¿Para qué se generó ese vacío en esta bola? Para poder tener un haz de electrones, o sea, tener aquí en esta parte inferior, lo que se hace es acelerar electrones, y si se fijan, como hay algún tipo de gas adentro, porque esto, bueno, se genera un vacío, pero después se le mete algún gas de alguna pureza específica, puede ser un plasma de argón, por ejemplo, argón, se ioniza el gas, y cuando uno, lo que permite ver esto es que las cargas, y bueno, en este caso está curva la trayectoria, ¿no? O sea, esta es bien una estela aquí curva rosada, que son las trayectorias de los electrones que son deflectados por el campo magnético. Hay un campo magnético que se está aplicando en este caso para que esta trayectoria pueda ser curva. Y eso lo vamos a ver ahora. ¿Por qué sucede? Porque en realidad en el caso del campo eléctrico, los electrones se mueven. Fíjense acá donde está la expresión, acá. Entonces tenemos el campo eléctrico aplicado, y lo que tenemos es la fuerza en la misma dirección del campo eléctrico, ¿sí? Acá la expresión vectorial lo muestra. Fuerza tiene la misma dirección del campo eléctrico. Entonces, si yo aplico una fuerza, voy a tener o yo tengo un campo y voy a tener una fuerza en la misma dirección del campo que estoy aplicando. Pero en el caso del campo magnético no es trivial, no es directo, no es la fuerza en la misma dirección del campo que estoy aplicando. Y eso lo que permite finalmente es que uno pueda tener un control distinto de la trayectoria, que son ya este tipo de trayectorias más curvas. ¿Por qué? Porque la fuerza magnética está en otro plano, distinto al donde se está moviendo la carga y donde está aplicado el campo magnético externo. Si yo tengo, es como yo tengo un magnetrón así, un campo magnético aplicado, y entonces acá aparece la carga, el objeto, el cuerpo cargado, que yo le aplico el campo magnético en esta dirección, prendo el sistema para que el campo apunte en esa dirección, y si la partícula inicialmente estaba moviéndose en esa dirección donde está la dirección azul, que podría ser como en el caso de la fotografía anterior, que inicialmente sale del vector, esta cosa rosadita se ve como que sale derecho, pero cuando yo aplico el campo magnético en alguna dirección, pensando que la partícula inicialmente se estaba moviendo con una velocidad en esa dirección, la fuerza magnética apunta en la dirección perpendicular a esos dos vectores. La forma de generar esta digamos, distribución de direcciones es a partir de los productos Cruz, de hecho. Volvemos al tema de la regla de la mano derecha, donde, bueno, el DO índice bueno, aquí con la expresión se va a ver, pero déjenme anotarla. Claro, el primer vector en el producto Cruz sería el DO índice, la velocidad. Después el campo magnético sigue en la dirección como de giro natural de la mano derecha, y el vector fuerza resultante de esos dos da en el plano perpendicular de esos dos vectores. Entonces, la fuerza magnética, como es una fuerza que está en una dirección, fíjense, nuevamente repito la idea, tal vez un poco excesiva la repetición, pero fíjense que la fuerza magnética en este caso no tiene la misma dirección de la velocidad, ni la misma dirección, digo, de la velocidad, ni la misma dirección del campo magnético. A diferencia de la eléctrica, entonces, que sí tiene la misma dirección van uno a uno, ¿no? Ahí las direcciones del campo eléctrico. Entonces, si tenemos un objeto cargado, una carga puntual como en este caso, vamos a encontrar que la trayectoria que este objeto cargado podría describir en realidad, producto de esta fuerza que está en un plano distinto al del campo magnético aplicado y al del vector velocidad, hace que se curve. Porque si se fijan, miren, acá por ejemplo en el dibujo de la izquierda, aquí está la carga positiva. Inicialmente salió el haz de cargas positivas hacia arriba, esa es como la salida del detector, por ejemplo, o sea, del cañón, y se aplica un campo magnético hacia la derecha, más o menos, que es este celeste.
y entonces la fuerza apunta en la dirección perpendicular, al plano. ¿A qué plano? A este plano que vendría siendo como el plano del vector campo magnético, ¿sí? Entonces la fuerza va como perpendicular a ese plano, donde está la velocidad y donde está el campo magnético. Y entonces cuando eso sucede, es como esta situación de acá. Fíjense, tenemos la carga en un punto, la velocidad que llevaba, el campo magnético está entrando en el plano, y entonces perpendicular a eso está la fuerza, que es como está aquí en el dibujo. Y en cada punto donde se intente mover esta carga, se va a mover un poco más acá, pero la fuerza la empuja hacia allá, ¿no? Aparece una aceleración, entonces ya no va a ser derecha, no va a ser la misma trayectoria que llevaría si solamente llevara esta velocidad sin el campo magnético. Sin el campo magnético seguiría acá, pues, seguiría la misma trayectoria recta. Pero con el campo magnético se deflecta, producto de esta fuerza que está acá, de esta fuerza magnética. Y entonces empieza a describir una trayectoria curva. Y la fuerza, en la medida que en cada punto que va avanzando esta trayectoria, la fuerza sigue estando, porque ahora la velocidad, esta velocidad tangencial ahí, entonces va en esa dirección cada vez que se va desviando, y la fuerza apunta cada vez siempre hacia el centro, lo que sería como el equivalente cuando ustedes veían movimiento circular uniforme, ¿sí? Entonces esa es la trayectoria que describiría solamente una carga, sea positiva o negativa. Ojo con eso, porque acá el signo de la dirección del campo de la fuerza no solamente está determinado por la dirección del vector velocidad y del vector campo magnético, sino también por el signo que tenga la carga. Entonces en este caso, por ejemplo, una carga negativa se deflecta en la otra dirección, versus la positiva que era hacia, en este caso, mirándolo de frente hacia la derecha, de acá hacia la izquierda. Entonces, ojo con eso, un clásico, que uno le pone una carga negativa y están las dos alternativas entre los resultados, una que implica que la dirección de la trayectoria es hacia allá, y como no se olvidó que el signo era negativo, entonces no consideró la alternativa correcta, que era en la dirección contraria. Todo está en el producto cruz, ¿sí? O sea, el producto cruz se hace entre estos dos vectores. Pero además del producto cruz, que puede darles un vector que apunta hacia allá, cuando uno considera el signo de la carga, si es negativa, entonces el producto final de estas tres cosas, el producto cruz y el producto escalar, puede ser en la otra dirección, ¿sí? Entonces son cuidados que deben tener cuando calculen la fuerza magnética. Esto, si se fijan, es solamente pensando que hay un campo magnético. No hemos dicho nada del campo eléctrico. Y así es que entonces podemos tener en campo cero una trayectoria recta, y si el campo es distinto de cero, el mismo haz de partículas cargadas, que pueden ser positivas o negativas, se deflecta. Va a depender, bueno, ahí podemos hacer una estimación también de ese radio, ¿sí? De deflexión en función del campo magnético. Entonces, ahora viene una pregunta conceptual que les voy a hacer a ustedes. Entonces, fíjense las direcciones. Ahora, cuando hablamos de producto cruz, como son, así, piensen en la mano derecha, o sea, tenemos un plano y un vector que sale del plano, entonces estamos hablando de las tres direcciones, tres dimensiones. Es necesario apoyarse, creo yo, en la mano derecha, para imaginarse un poco cómo apunta cada cosa. En este caso, miren las cuatro configuraciones. Tres de ellas son cargas positivas, una es una carga negativa. En estas tres configuraciones, el campo magnético es el que cambia en su dirección. En el primero entra en la pizarra, en la pantalla, en el segundo apunta hacia arriba, en el tercero hacia la derecha, y en el cuarto en diagonal, hacia arriba, 45 grados. Entonces, ahora con la regla de la mano derecha, lo que les piden a ustedes es que determinen la dirección inicial de la aceleración. Ojo con esta pregunta, como está redactada, dice la dirección inicial, ¿sí? Ojo con eso, porque como vimos en el caso de, por ejemplo, de cuando yo les describí la trayectoria, en realidad inicialmente, por ejemplo, la velocidad iba para allá y la fuerza para allá, ¿sí? El campo estaba en el plano, a velocidad. Pero después, al momento siguiente, la velocidad tangencial es para allá y la fuerza apunta hacia adentro. Entonces, punto a punto,
se sigue manteniendo que estos dos, por ejemplo, son perpendiculares, pero en realidad la dirección inicial de la velocidad no es la misma que la que sigue. En este caso, por eso la velocidad inicial que tienen que considerar es esta que está acá en la entrada, por la izquierda, por la derecha, donde sea que esté entrando el objeto con carga. Ay, me alcanza a salir eso. Bueno, pero ahí me entienden. Entonces, esa consideren, no lo que puede pasar después, sino solamente esa. Y bueno, y nos piden la aceleración. Entonces, cuando piden aceleración, ¿qué es lo que están pidiéndonos que entendamos hacia dónde va? Lo que piden es aceleración. ¿Aceleración? ¿De dónde viene la aceleración? ¿Por qué? ¿A qué está conectado la aceleración? Porque la aceleración es un efecto de algo. Fuerza. De la fuerza, ley de Newton, ¿cierto? Ahí viene el concepto de aceleración. Ese es el efecto. Profesora, ¿Sí? ¿la partícula en D es positiva o negativa? Sí, quedó muy abajo, ¿no? Es positiva. Ah, ya. El color, Gracias. ¿alcanza a ver el color, no? Sí, tiene lo mismo que las otras positivas. No es que no se ¿No se ve nada? ve Ya. nada, Ahí se ve la velocidad. lo voy a repetir acá. Entonces, en el D, el campo va así, en 45 grados, y la partícula es positiva y va entrando así. ¿Ok? En ese cuadradito. Gracias. Entonces, en el primero, bueno, lo que nos piden entonces es la aceleración, ¿no? O sea, en el fondo nos están pidiendo la fuerza que produce esa aceleración inicial, la fuerza inicial entonces. Y la fuerza, estamos hablando de fuerza magnética. Magnética, y es la expresión que acabamos de ver. Carga, velocidad, V cruz V, ¿sí? Velocidad, cruz, campo. Es muy importante que no inviertan este orden porque si no el vector les va a dar la misma magnitud pero en la dirección contraria. Entonces, siempre V, velocidad, campo magnético. Ese es el producto cruz. Y bueno, veamos en el primer caso. Si tienen entonces la velocidad hacia la derecha y el campo acá, como dice la flecha en esta región, entrando en el plano, ¿hacia a dónde apunta entonces la fuerza en el primer caso? Y ahí pueden usar la regla de la mano derecha. ¿Cómo? Bueno, así como yo se las enseñé, ¿no? El primer vector, ustedes colocan el canto de la mano en ese vector. ¿Sí? En este caso sería, a ver si lo podemos hacer. Ahí, apoyado en el vector velocidad. Y ¿hacia dónde está el otro vector? En este caso está entrando. Entonces déjenme buscar aquí unos lapicitos. Entonces tengo el vector velocidad. Es que estoy lo ven para el otro lado, ¿no? Déjenme pensar cómo lo están viendo ustedes. A ver. Claro, yo lo voy a hacer como yo lo estoy viendo en la pantalla. Entonces el vector velocidad hacia la derecha, el vector campo entrando, y entonces yo apoyo mi mano en el primer vector y giro la mano hacia el segundo vector que está en el producto cruz, que es el campo. Y mi pulgar me dice hacia dónde apunta entonces la fuerza. Ustedes están viendo lo que yo hago aquí, este esfuerzo que hago con los lápices, ¿no? ¿Lo alcanzan a O ver, sea, no? yo al menos estoy viendo. Ya, entonces apoyan la mano en el primero, hay un ángulo extraño, ya. Apoyan la mano y giran hacia el otro lado donde está el otro vector. Y entonces el pulgar les dice hacia dónde apunta la fuerza. Entonces, en este caso, claro, el producto cruz es hacia arriba. Ese es solamente el producto cruz entre los dos vectores. Ahora hay que mirar el signo de la carga. Y como la carga es positiva, entonces no hace ningún cambio. ¿Ok? Entonces, tenemos como respuesta que el primer caso, podemos avanzar esto, ahí está, apunta hacia arriba. En el segundo es más fácil porque están los dos en el mismo plano. Entonces tengo la velocidad que va hacia la izquierda, el campo eléctrico el campo magnético que va hacia arriba. Entonces, les pregunto primero el producto cruz entre la velocidad y el campo magnético. ¿Hacia dónde apunta?
Norberto, ¿hacia dónde apunta? Hacia adentro. Hacia adentro, porque tengo que colocar mi mano, aquí tengo que torcerlo un poco, pero bueno, apoyo el canto en el... los voy a colocar ordenados acá, velocidad y campo hacia arriba. Entonces apoyo mi mano, tengo que ponerme con el canto, está medio torcida la mano, pero bueno, ahí en el canto, y giro hacia donde está el vector campo magnético. Y entonces mi pulgar entra en la pantalla en este caso para dar ese giro con la mano derecha, de la velocidad al campo magnético. Ya, y eso entonces entra. Pero, ¿cuál es el pero? Que aquí la carga es negativa. Entonces, si la carga es negativa, me cambia el signo del vector, que es un menos Q. Así, finalmente, entonces, cuando consideramos la dirección, en este segundo caso, sale de la pantalla. En la tercera configuración, fíjense bien, el campo es paralelo a la velocidad. ¿Qué pasa cuando dos vectores son paralelos si sacamos el producto cruz entre ellos? Obtenemos el vector nulo. Obtenemos, claro, el producto cruz da 0. Entonces, ese es un caso directo donde, bueno, B cruz B es 0, así que la fuerza es 0. Esa partícula que se está moviendo con velocidad no experimentaría ningún tipo de aceleración, seguiría con su trayectoria hacia la izquierda, como si nada, como si no estuviese, como si no existiera en realidad ese campo magnético. Y finalmente la configuración que, bueno, traté de dibujar acá por separado, era con línea punteada. Entonces el campo está en diagonal y tenemos la carga positiva entrando de esta manera. Entonces los vectores no son perpendiculares entre ellos si se fijan, porque el vector B está en esa dirección y el campo magnético, no me queda igual, pero bueno, está en una dirección ahí. Entonces, ¿cómo hacemos un producto cruz entre dos vectores? De esta manera. Sin tener que escribirlos vectorialmente, porque esto es una pregunta claramente donde no hay que ponerse a escribir cuál es la expresión del vector en tongo y j-tongo y esas cosas. Una forma es que ustedes descomponen, tienen dos opciones, descomponer el vector campo magnético o descomponer el vector velocidad. Así como dibujé yo aquí, conviene más descomponer el vector campo magnético, aquí uno que va a ser perpendicular a la velocidad y una componente que va a ser paralela. Sí, lo único que estoy haciendo es descomponer como las componentes. La que es paralela ya sabemos que da el producto cruz 0, ¿sí? Y la que es perpendicular, bueno, eso da el valor máximo. Entonces, esta de acá no contribuye al producto cruz. La que sí contribuye es esta. Entonces, tenemos en realidad, lo que tenemos en esta configuración de acá es el producto cruz entre un vector que va hacia arriba y uno que va hacia la derecha. No es tan grande como el que inicialmente iba en diagonal, porque esta es una componente solamente del original, pero lo que necesitamos son las direcciones, para efectos de esta pregunta que es más conceptual. Entonces, la misma pregunta de antes, ¿hacia dónde apunta? El producto cruz, entonces apoyo el canto de mi mano del primer vector, tengo que ver, ojo con eso, ustedes podrían hacer aquí una trampa y decirme, pero profe, si yo apoyo el canto de mi mano, acá en el vector B, y doy la vuelta hacia acá, la vuelta larga, la vuelta larga, claro, ahí me da que el pulgar sale de la pantalla, ¿no? Pero claro, lo que ustedes tienen que hacer es justamente no darse la vuelta larga, siempre es la vuelta chica. Entonces, es la vuelta en la que el ángulo es 90 grados. Esta es la vuelta que ustedes se dan, del primer vector hacia el segundo vector. Esta de aquí no va. Entonces, en esta idea de giro de la mano derecha desde el vector B al vector campo magnético, apoyo el canto de mi mano en el vector velocidad y giro hacia la derecha para llegar al vector campo magnético, y entonces el pulgar en ese caso apunta hacia adentro de la pizarra, de la pantalla. Y entonces vemos si la carga es positiva, bueno, no se veía en el dibujo, pero si es positiva, eso hace que no cambie entonces la dirección, sigue apuntando hacia adentro la fuerza. Y ahí vemos entonces que es hacia adentro la dirección. Entonces estas son algunas de las posibles configuraciones. Esto es en un momento inicial.
Esas son las fuerzas hacia donde apuntan justo al inicio, cuando entra. Pero una vez que ingresa más, porque piensen en el primer caso. En el primer caso la fuerza apunta hacia arriba. Y si tengo una fuerza que apunta hacia arriba y la velocidad inicial era hacia la derecha, ¿hacia dónde se va a mover la partícula? Si esta fuerza de acá está apuntando hacia allá. Va a empezar a moverse en la dirección de la fuerza, ¿no? A tener una trayectoria, va a haber el efecto de la aceleración que estoy aplicando por esta fuerza magnética. Lo mismo, bueno, aquí están dentro y fuera del plano, así que no se van a ver bien, pero la idea es que va a haber un cambio de la trayectoria. Por eso aquí la pregunta es en el momento inicial. Más adelante las cosas cambian. Entonces, todo limpio. ¿Qué pasa si tengo los dos efectos? En realidad, bueno, siempre los tengo. Y eso de hecho es parte de la guía 10. Hay algunos ejercicios donde tienen que calcular fuerzas y tienen que considerar ambos efectos. Porque si tienen una carga que está en un campo eléctrico y además en un campo magnético moviéndose, una carga, esta que está aquí y esta misma carga, con una cierta velocidad, por el hecho de que la carga se está moviendo en un campo eléctrico aparece una fuerza eléctrica, y por el hecho de que la carga se está moviendo con velocidad B, pero en el campo magnético, es que hay uno externo, entonces aquí aparece la fuerza magnética. Y la suma de esas dos contribuciones es la fuerza de Lorentz. Entonces tengo una fuerza, que como vimos en el caso de la fuerza magnética, va a ayudarme a generar esta trayectoria curva, de lo que inicialmente llevaba la partícula, pero además tengo una fuerza que apunta en la dirección del campo eléctrico, adicional a este efecto circular. Entonces, en ese caso, cuando tengo estas dos contribuciones, lo que tengo finalmente, en este caso donde el campo magnético y eléctrico están en la misma dirección, lo que tengo es que hay una especie como de precesión aquí, en que hay una trayectoria curva, pero al mismo tiempo se está desplazando hacia arriba, por efecto del campo eléctrico. Entonces va girando, 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 girando. Los dos campos que aparecen aquí, el eléctrico y el magnético, entonces me permiten de alguna manera controlar el movimiento de esa partícula cargada, que podría ser negativa o positiva. Y así yo puedo tener una especie como de lentes de focalización de un haz. Puedo hacerlo más grueso, puedo hacer que gire más pequeñito, entonces puedo tener un electrón que viene girando con un cierto diámetro, de radio de giro, y puedes achicarlo. ¿Sí? Si yo Profesora, cambio, ¿sí? perdón, en el diagrama F sub E es la fuerza eléctrica. Ah, quedaron al revés. Ah, ya, Sí, ok. sí, sí. No, están mal escritas. Gracias por la... Sí, Ya, están escritas al revés. Claro, la de acá arriba es la fuerza eléctrica, la que tiene la misma dirección de esta claro. de acá, la misma dirección del campo eléctrico. Recuerden que así están definidas, la misma dirección, son los dos vectores. Y esta de acá es la magnética, que es perpendicular al plano donde está el campo y el vector velocidad. Entonces yo puedo controlar el radio de Gracias. esto. No, gracias a ti, porque eso había pasado. Puedo controlar el radio de esto, hacerlo más pequeño, más grande, entonces puedo tener una trayectoria de esta manera y después cambiar los campos externos y hacerlo más grande o hacerlo más pequeñito. Puedo confinar el movimiento. Eso es útil cuando aprovecho cuando tengo haces de electrones, cuando tengo partículas cargadas que me sirven para un montón de cosas, bombardear muestras, para estudiar efectos de interacciones de estas partículas con materiales distintos, con átomos de otros materiales. Los campos al final, lo que me sirven estos campos eléctricos y magnéticos es como si esto fuera un efecto óptico, estos serían como lentes para deflectar la dirección de la luz. ¿Sí? Acá yo podría aplicar campos externos para controlar el movimiento de las cargas. El problema es si las partículas no tienen carga. Si son neutrones ya las cosas se vuelven complicadas, pero si tienen carga, entonces a través de campos magnéticos y eléctricos yo puedo controlar el movimiento. Que avance, por ejemplo, que esto siga subiendo es campo eléctrico, pero que gire más pequeño o más grande es campo magnético. Entonces, bueno, y aquí viene un problema colaborativo. Somos poquitos, así que vamos a trabajar en un grupo solamente. La idea de este problema es que ustedes sepan calcular la fuerza a partir de las expresiones vectoriales de la velocidad que lleva la partícula
y del campo magnético. Y además del campo eléctrico, existen estos dos campos externos en ese momento, cuando la partícula de carga Q, que se aparece acá, está moviéndose. Entonces es casi como una especie de prueba de álgebra. No hay mucho aquí de deducción ni nada, porque en realidad lo que les dicen es: ustedes ya conocen la fuerza de Lorentz. Voy a volver atrás con la expresión que suma estas dos cosas, fuerza eléctrica magnética, mírela de nuevo, y esa fuerza de Lorentz, entonces úsenla, reemplacen los valores considerando que estos son los campos que se aplican para una partícula moviéndose con esa velocidad. ¿Ya? Entonces, vamos a trabajar, veamos cuántos somos al final. Somos poquitos, así que vamos a qué divertido, cuando hay que trabajar en grupo se van, salen arrancando. Ya, entonces, vamos a dejarlos juntos a ver cómo les va. Todos juntitos, ¿no? Ya, entonces ahí quedaron todas asignados, pueden empezar a ingresar. Así que saquen una captura de pantalla si quieren. Esto va a ser bien cortito, porque en realidad es un problema muy simple. Solo utilizar la expresión y reemplazar los valores que se están dando acá. A ver. Estoy intentando compartir pantalla. Sí, no te No funciona. me- A ver, no. déjame revisar en la... Espérame, vengo al tiro. ¿Y qué pasó, Daniel? ¿Te quedaste ahí solitario? A ver, ahí. Ay, qué raro. Ay, listo. Ya funciona esto. Ah, ahora debería funcionarles. A ver, vea por favor si... Ah, perfecto. Ya. Mm. En este tipo de ejercicio hay que tener cuidado con los signos, porque además de la parte vectorial, ya dijimos, de la velocidad, del campo eléctrico y magnético, hay que mirar, no pasar por alto si la carga tiene unos signos, que nos pueda cambiar dirección. No se pegó esto. Ahí. ¿No te funciona? No, ahí sí. Que es como que de repente se pega un poco. Ya no sé, 14. Voy a poner una letra más grande. Ahí se nota más. Y entonces la pregunta encuentra la fuerza total sobre la carga móvil. Eso es la fuerza de Lorentz. Q por flechita, más, más B flecha por producto cruz con B flecha. Nos dicen que la carga es positiva por, voy a poner exponente menos 19. Ay no, va, ¿qué pasó? Interesante. Parece que vas a activar el subíndice. ¿Hay más gente en el grupo? ¿Hay más gente? Sí, sí. Veamos. Ah, ya. Ahí Felipe, Daniel, que está como en dos partes parece, porque está la principal también. Y Fabio.
¿Quién estaba en dos partes? Daniel parece que está en dos partes. Lo veo acá. A ver, déjame ver si parece que está el... A lo mejor tenía conectado una tablet o algo. Ya para que nos comente todos el secreto de la bilocación. Yo también quiero saber cómo estar en dos partes. Que hable, Bueno. Es que alguien es hable. es cuántico. Claro, eso podría ser quizás. Ahí parece que quiso funcionar, no sé bien qué pasó. Ya, ahí está. Pero ahí volvió, ¿no? Mm, Ya, Sí, pero... es que como que se activó solo su índice, no sé por qué. ya La esto- velocidad. mm, eh, y entonces esto era 4. Voy a escribir I, J y K nada más, porque no puedo ponerle el circunflejo o el tongo a la J ni a la K. Este es un ejercicio para que ustedes practiquen cómo hacer los productos cruz también. Yo alguna vez se los dije cuando empezamos con el tema de la definición del campo magnético. Como, creo que incluso les hice un dibujito. Déjame anotar acá para ver si puedo hacerlo paralelamente, ¿no? Que si tengo el I-tongo, a ver, voy a cambiar el color un poco más oscuro. I, J y K. Entonces cuando uno va así girando de I, J, K en esa dirección, el producto cruz es I cruz J es K, K cruz I es J. ¿Sí? Cuando es la Claro. dirección horaria, esto, bueno, siguiendo nomás. Pero cuando uno va en Mm, la dirección antihoraria, cuando les toca, les podría tocar, por ejemplo, J cruz I, acá. Es menos. Es, claro, la respuesta es K, pero con un signo menos adelante. Y el I cruz K, bueno, voy a sacar el menos acá para que no se confunda. Y el I cruz K, entonces es J, pero con un menos adelante. Entonces, en dirección horaria es más y dirección antihoraria es menos. ¿Sí? Y eso lo consideran cuando hagan el producto cruz, entonces, entre todas estas cosas que van a tener que hacerlo uno a uno. Si se fijan, no está el I cruz I, porque son dos vectores paralelos. O el I cruz menos I, tampoco está, porque son antiparalelos. Un producto cruz, dijimos recién que era cero, entre vectores que son paralelos o antiparalelos. Así que solamente está entre el producto cruz de estos tres, que son los que dan, los que son perpendiculares entre ellos. Claro, aquí, Claro. sí. Sí. Y ahí aquí considerando solo los, o sea, porque como digamos, por propiedades del producto cruz, los escalares pueden salir del producto, digamos. Entonces, básicamente serían estas las unidades. Eso tendría que ser T por M, finalmente son voltios, ¿no? No, perdón, nada que ver, nada que ver, A ver, me yo acuerdo. voy a aprovechar que está escribiendo ahí. A ver, esto de acá, el 4, o sea, esto es el campo eléctrico. Aquí está sumando el efecto de la velocidad cruz del campo magnético. Eso es lo que está ahí. Esto es velocidad y esto es campo magnético. Y adelante está la carga, que es la que está multiplicando las cosas. Sí, esa es la expresión de la fuerza de Lorentz. Entonces acá lo difícil está en el producto cruz, que bueno, es ese que está ahí, el producto cruz. Pues son multiplicaciones. Hay que tener cuidado con las unidades, por supuesto. Fíjense que esté todo, no sé, pues si estuviese en milivolt, entonces hay que poner 10 a la menos 3, si está en militesla también. Normalmente sí, los campos van a estar en unidades más pequeñas, porque trabajar en Tesla no es muy realista, que digamos. Ya. Mm, Perdón, ando lento, no recuerdo dónde anoté ¿cómo se dice? ¿Qué cosa?
la expresión de Tesla en función de otras unidades, como para... Ya. O A sea, ver, la puedo sacar, digamos, con la fórmula de... Debería poder, ¿no? Con la fórmula sí, de campo magnético. sí, sí. Pero de todas maneras, a ver, mira, piensa tú que fuerza, o sea, carga por las unidades de campo te tiene que dar unidades de fuerza, que son newton. Entonces, Coulomb, ¿y cuál es la unidad de campo eléctrico? Volt, Claro, metro. ¿Sí? Esto de acá, estas tres cosas son newton. Después, las unidades del Q, o sea, perdón, velocidad, cruz, aquí sin importar que haya un producto cruz o no, pero son las unidades de Coulomb, las unidades de velocidad que son metros segundo y el campo que es Tesla. Entonces, estas tres cosas multiplicadas te da unidad de fuerza también, ¿sí? Entonces, claro. claro, bueno, eso no me preocuparía mucho. Si, en realidad lo que necesitamos ver acá es justamente ver este producto, el producto cruz entre este vector y este vector de acá, entre el vector velocidad y el vector campo magnético. Entonces, ¿qué cosas van quedando Claro, ahí? no. Pero eso claro, pero si van a Va ver, quedando 2i por 2i, nada. 2i por j sería 8k. 8K. ¿Dónde está J, 8k? sí. Claro. 2i por k sería menos 2j. Claro, porque ahí tenemos que, claro, fíjense lo que acabamos de ver que es otro color, acá. Entonces, Claro, al multiplicar un i por un k, ¿cómo llego de i cruz k? La única manera es con esta flecha acá que es i cruz k. Entonces estoy dándome la vuelta al revés, entonces el resultado es j, siguiendo las flechas, pero con un signo menos. Ajá. claro. Vamos en el... eh, claro, vamos ahora con 3j. 3j 3j, por i sería menos 6k, ¿no? 3j por 2i Eh, menos, claro, claro, porque j, j por i k, j menos por k i que diga. menos k. También estamos dando la vuelta en el sentido anterior. Claro, j por j es 0 y j por k es i, entonces serían 3i más 3i. Uh-huh. Y ahora el último sería menos Menos k, k por i, claro. K por campo. y jk sería j, pero como hay un menos sería menos 2j. Claro, con el menos acá adelante está escrito, sí. Menos Claro, k, y k con j daría menos i, pero como hay un menos es más i, entonces finalmente sería más 4i, si no me equivoco. Y después k con k daría 0. da 0. Claro, menos k por 4j es kj. Así que estoy en dirección antihoraria, tiene un signo menos. Y de ahí, pero con signo menos. Y como ya venía con un signo menos, este queda positivo. Claro, Y ahí después juntar los i, j, los i con i, las j con las j y los k con los k. Y ahí claro, entonces pueden obtener la dirección final de claro. la fuerza. 4i con 4 son 8 y con 3 son 11. Y menos j, menos 2j son menos 3j, menos 2j son menos 5j. Y menos 2k más 8k son 6k, menos 6k son 0. Uh-huh. Qué raro. Interesante, cero. Ya, entonces, Claro, fíjense, ya, miremos el vector. Solamente el resultado tiene dirección en i y en j. Si hago un dibujo de las direcciones de los ejes, a ver, déjame rojo acá. Entonces, si fuera el eje X hacia arriba y hacia acá el eje Y, entonces este vector apunta en positivo en X hacia arriba, pero negativo en el eje Y, entonces hacia la izquierda, que hacia la derecha es positivo. Entonces estamos hablando de un vector que apunta en esa dirección, ¿sí?
no sabemos exactamente cuál, pero bueno. Y lo que nos piden es la segunda pregunta, después de que ustedes ya lo calcularon, y que ya saben que hacia arriba en X tiene un largo que es 11, y hacia la izquierda en Y tiene un largo que es 5, ¿sí? Entonces nos piden cuál es el ángulo que forma con el eje X, este ángulo de acá. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Encontrar ese ángulo. Perdón, ¿por qué dibujó el eje X en la, ¿cómo se llama? En las ordenadas? Puedo dibujarlo en cualquier dirección, puede ser. El eje Z estaría entrando en el plano, en esa configuración. Ah, ya. Claro, entonces ahí habría que calcular la tangente, ¿no? O sea, ¿cómo se dice? Arco tangente. Arco tangente. Sí, porque la tangente es opuesto partido por adyacente, ¿cierto? Por lo tanto, 5 partido en 11. Entonces, este es el ángulo, es opuesto, que es este lado de acá, 5, y adyacente 11 al ángulo, adyacente al ángulo. Entonces, con eso tendríamos, esa sería la tangente del ángulo, sería 5 partido por 11. Y si quiero sacarle el ángulo, es el arco tangente. Entonces, Claro, me da 0,43 en radian. Ya. El arco tangente. Explícalo para que te den ángulo. Entonces, ya. Eso sería 180 partido en pi. Claro. Me da 24,44 grados. Perfecto. Esta siempre es una pregunta con respecto a cuando les toca calcular fuerza de Lorentz, la dirección. Entonces tienen que entender, cuando lleguen a una expresión de un vector, como en este caso, cuáles son las componentes, en qué eje están, y ahí pueden saber, como la pregunta plantea, qué ángulo forma con un eje en particular. Podría haber sido el eje Y o el eje X en este caso. Profesora, ¿Mm? pero ahí deberíamos responder, ¿cómo se dice? Menos 24,44, ¿no? Considerando como positivo de la dirección No, en este antihoraria. caso, sí, no, pero en este caso, a no ser que, porque se fijan que acá no les dicen dónde está el eje X y el eje Y, esa es la elección que yo hice de X y Y, pero podría haber estado como, no sé, el eje X en la horizontal y el eje Y en la vertical. Y ahí entonces habría quedado en la otra dirección. En realidad lo que quieren, lo que se busca acá es el valor del ángulo, ¿sí? No, Claro, sin signo, digamos. sin signo, exactamente. Ya. Entonces, ya. Bueno, esa es la idea, así se resuelve este tipo de ejercicio para los que están, vamos a detener la sesión, a pesar de que ya. Pues solamente para decir que trabajamos en grupo, porque obviamente podemos haber hecho lo mismo en la pantalla principal. Entonces salimos. Ya. Entonces, claro, se fijan, la idea era tal cual como lo revisamos recién. Entonces ustedes tienen el producto cruz primero, tienen la expresión del campo eléctrico, que es un dato, ese producto cruz lo calculan con los cuidados que correspondan, puede ser 1 a 1, como se hizo recién, o pueden usar esa especie de matriz que a veces usan, que he visto que usan, que, claro, no sé, bueno, yo prefiero hacerlo 1 a 1, pero cosa de gusto. Y entonces ahí pueden llegar a la expresión, se fijan, de la fuerza, ojo con los signos, aquí las cargas positivas, así que no hay cambio en las direcciones, pero si hubiese un signo, tendrían que tener cuidado con eso. Y finalmente, entonces, para encontrar el ángulo, bueno, acá sí aparece un signo menos, pero en este caso no estaba, perdón, sí, es que tenía al menos de la, ya, sí, está bien, tenía el menos de la dirección, claro. No era solamente por el dibujo, sino era por el menos de la dirección. Pero el valor del ángulo es ese número que está ahí, 24 grados, ¿sí?
ese es el valor del el ángulo con respecto al eje X que ustedes hayan definido. En este caso no estaba claro cuál era el eje X y cuál era el Y. Como yo escogí el que escogí, bueno, ahí también hay un tema de cuáles son los valores positivos y negativos de los ángulos. Pero bueno, esto es cómo calcular entonces fuerza de Lorentz, considerando que hay un campo eléctrico y un campo magnético aplicado sobre una carga que se mueve con velocidad v. Y cuando tenemos entonces, eso fíjense bien, o sea, hay algo que produce un campo magnético, hay algo que produce un campo eléctrico y tenemos una carga moviéndose. Pero en realidad, ese algo que produce el campo magnético, ¿qué puede ser? Cargas en movimiento. Entonces finalmente cuando tenemos una carga moviéndose, en presencia de ese campo magnético que es producido por cargas moviéndose. Al final lo que tenemos entonces son interacciones de hilos, o sea, de cargas que se están moviendo. No sé si me entienden, la idea de la expresión donde está esta expresión, por ejemplo, del campo magnético, esta carga se está moviendo con esa velocidad, pero en presencia de un campo magnético, que los campos magnéticos sabemos que se producen por cargas moviéndose, o sea, por corrientes, por movimiento de cargas en el tiempo. Entonces, al final siempre tenemos dos grupos de carga moviéndose, uno el que siente la fuerza y uno el que produce la fuerza, que es el que viene aquí con este campo magnético. Entonces, bueno, al final lo que tenemos es que si tenemos, por ejemplo, alambres, como en este caso, carga en movimiento, están moviéndose hacia la izquierda, hacia la derecha, al final igual siempre hay una interacción entre este grupo de cargas, por ejemplo, acá arriba, y este grupo de cargas aquí abajo. Porque uno es el que siente, yo puedo tener la fuerza de este sobre este sistema de acá, o de este sistema sobre este sistema de allá. Y eso me va a determinar quién va aquí, el que siente, el que produce, dependiendo de quién sobre quién estoy considerando. ¿Okay? Entonces aquí también está, porque normalmente la fuerza de 1 sobre 2, cuando veíamos carga 1, carga 2, ¿se acuerdan la expresión de fuerza eléctrica? O bien cuando teníamos esta expresión, de quién sobre quién, este es el que siente y este es el que produce el campo eléctrico, la fuerza. Este es el que produce la fuerza y este es el que siente la fuerza. En este caso, este es el que siente la fuerza, la fuerza magnética, producida por ¿quién? Por un objeto que tiene cargas de movimiento y que produce este campo magnético. O sea, este es el que produce la fuerza y este es el que siente la fuerza. Siempre la fuerza es una interacción, así que necesitamos dos de los mismos, sean cargas o sean cargas en movimiento, pero que estén interactuando entre ellos. Y bueno, cuando tenemos ese caso, entonces, como por ejemplo está acá, que hay un campo magnético externo, y la carga ya se está moviendo porque es una corriente, no es una sola carga, sino que son muchas cargas las que van por un alambre. Tenemos entonces que aparece por la expresión de la fuerza magnética una fuerza que va en la dirección perpendicular al plano. Eso ya lo vimos. Velocidad, cruz, campo. Lo que no sabemos es que si podemos escribir entonces la derivada, el elemento diferencial de fuerza, de esta manera, es derivando. Simplemente acá la carga queda como diferencial de carga, y cuando escribo la velocidad como la variación de la posición, ¿sí? o de la trayectoria en este caso, del movimiento de la carga en el tiempo, lo que tengo finalmente es que puedo pasar el de t junto con el de q, y me queda acá adelante dq de t, y dq de t es corriente. Así que la expresión del elemento diferencial de fuerza magnética lo puedo escribir de esta manera. Es lo mismo que es lo que está escrito arriba. Lo único que estoy ahora considerando elementos diferenciales. ¿De qué? De corriente. Y puedo integrarlo después, por supuesto. Ahora, ¿qué es cada una de estas cosas que está en esta expresión? Porque ahora tenemos un dl que no estaba antes, ¿cierto? Arriba era más fácil ver la velocidad directamente y el campo. Pero ahora tenemos un dl. Entonces, ¿de dónde viene ese dl? Ese dl viene de la trayectoria que esté moviéndose esa corriente en ese alambre, por ejemplo. La corriente está circulando por este alambre aquí medio curvo, entonces es un elemento de largo de donde está esa corriente circulando. Y el campo magnético sigue siendo el campo magnético externo, ese no cambia. Y bueno, y si integramos entonces esta expresión de fuerza, podemos llegar a esta que está acá, que se ve, bueno, un poquito fea porque tiene esa integral adelante, porque tiene todavía el producto cruz,
que nos hace más complejo todo, pero que es una expresión que nos permite calcular la fuerza para cualquier, ojo aquí, ya no es, fíjense porque aquí están las dos expresiones de fuerza escritas. La primera es una carga, una sola, moviéndose con velocidad v en un campo magnético. Y la segunda, que es la que acabo de escribir, es la fuerza que siente una corriente. Este es el que siente, parece, va adelante. Este es el que siente la fuerza. Un elemento de corriente, o la corriente, porque al final igual lo estamos integrando, debido a un campo magnético externo que es el que produce. Este es el que produce la fuerza. ¿Sí? Entonces, esta es la fuerza del campo externo sobre el elemento de corriente, sobre el IDL. Y esto entonces pasamos de tener una sola carga, una situación donde una carga se está moviendo, a tener una corriente. Una corriente como la que circula en cualquiera de los aparatos electrónicos que usamos. Entonces, si lo que está diciendo acá es que si yo enchufo algo a la corriente, enchufo algo a la red eléctrica, y tengo una corriente circulando en un alambre, si yo tuviese un aparatito ahí para aplicar un campo magnético, el alambre se deflecta, porque siente una fuerza que lo empuja. Va a depender de la dirección del campo magnético, va a depender de la intensidad de la corriente, si se siente más o menos, pero va a sentir una fuerza, ese alambre con corriente. Y, a ver, entonces, volvemos a esto que se ve feito. Entonces, lo que sí, de la misma manera que todos los otros análisis que hemos hecho con integrales, normalmente esto lo habíamos hecho con Gauss o con Ampère, pero cuando tenemos esta integral, sucede que, bueno, esta corriente siempre es pero si es constante la corriente puede salir de la integral. Pero además, y al hacer eso entonces me queda corriente de L cruz B, ¿cierto? Pero además, si sucede que el campo magnético es uniforme, de manera que en todos los lugares donde está el dl, como en este caso, acá que va el dl son chiquititos, pero están incluso en distintas direcciones. Y sin importar la dirección donde está, siempre el campo tiene la misma dirección, entonces significa que esto, para efectos de la integración, no cambia con el campo. Entonces yo puedo integrarlo directamente. Puedo integrarlo y hacer que todo esto de acá sea el largo que tiene el alambre. Eso solamente sucede si el campo magnético es uniforme. En ninguna otra situación. Entonces yo tengo dos expresiones. La expresión general, que es esta de acá, cuando tengo un alambre que lleva corriente y que tiene un campo magnético externo, y tengo otra expresión que es un alambre donde hay un campo magnético que es uniforme, entonces puedo usar esta. Por supuesto, miren el problema cuando les toque resolverlo, y si dice esta frase mágica, campo magnético uniforme, no vayan a usar esta expresión de acá arriba, porque van a llegar al mismo resultado, pero se van a demorar muchísimo más, porque van a tener que integrar, ¿sí? Si dice que es uniforme, se van directo a esta expresión de acá abajo. Pero si no dice que es uniforme, no pueden usar la expresión de abajo, ¿ok? Esa es la única salvedad en este caso. Para que lo recuerden. ¿Y de quién sobre quién? Eso es importante tal vez reconocerlo, de quién sobre quién. Esto es igual que lo que dijimos antes. Esta es la corriente, el alambre que lleva corriente, que siente, porque la fuerza siempre es una interacción de uno sobre otro, entonces este es el que siente la fuerza, y el campo B que está acá es el que produce la fuerza. Al final siempre son corrientes interactuando, porque este campo de acá de alguna parte viene, y ¿de dónde viene? De una carga que se está moviendo, de una corriente que está circulando. Este es el que produce la fuerza y este es el que siente, ¿sí? Lo mismo acá arriba. Siente y produce. Entonces, a ver. Bueno, ¿y qué pasa si es un circuito cerrado, como este que tiene esta forma acá? Si sucede eso, entonces el DL, cuando yo integro el DL completo, voy a llegar al punto inicial, es un circuito cerrado. Entonces al final no voy a tener una variación de DLs, voy a estar integrando en todo el DL, y al final entonces voy a tener que la fuerza magnética es cero. Eso es en un circuito cerrado. Y esto es interesante porque aquí sale como un dibujo donde es un circuito que tiene una forma extraña, pero el ejercicio que viene, que es el ejercicio con el que vamos a cerrar la clase hoy, es una espira cuadrada.
fíjense bien, es una esfera rectangular, perdón. Rectangular, y tiene una corriente circulando. Está cerrado, ¿no? Es un rectángulo, pero es cerrado. Y tiene una corriente circulando de esta manera, en sentido antihorario. Entonces, hay en algún lugar del espacio, no sé dónde, pero bueno, por ahí, hay otro objeto que tiene una corriente circulando. No me dicen nada sobre él, no tengo ningún dato, pero lo que sí tengo es que ese objeto que tiene corriente circulando genera este campo que está acá, este campo magnético que está acá, ¿sí? Que son estas líneas paralelas, que ni siquiera me están dando cuánto... Bueno, me dicen la dirección, ¿no? Que es hacia la derecha. Si me dicen que están así las líneas, mírenlas bien, están una al lado de la otra y no se abren ni se juntan. ¿Qué significa eso en la práctica con respecto al campo? ¿Qué significa? ¿Qué significa que... ¿Cuál era la pregunta, perdón? ¿Qué significa que las líneas de campo estén todas así paralelas, que no se junten ni se separen? ¿Qué podemos decir del campo magnético? Que está en Que es uniforme. Que es uniforme, ¿cierto? Mm. Entonces, si es uniforme, miro el problema y digo, ah, ya, ¿de cuál de las dos expresiones entonces puedo utilizar las que vimos recién? Directamente la que está abajo, que es la más sencilla. Entonces, es I, L, cruz B. Esa es la forma en que tengo que resolver un problema cuando hay fuerzas sobre hilos que llevan corriente. Miro primero si es uniforme, si donde está la corriente, porque ojo con esto, miren, fíjense bien, el segmento 1, bueno, pasan cosas interesantes con el segmento 1 y el 3, el de arriba y abajo, pero por ejemplo miren el 2 y el 4. El 2, donde va los DL acá, a ver si me mostrarles lo que quiero decir. Si yo tomo DL chiquititos acá, cualquier DL que yo tome va a tener siempre el mismo valor de campo externo que siente, porque son todos siempre los mismos campos, los valores de campo. Lo mismo acá, ¿cierto? Y incluso acá, donde son antiparalelos, o donde son paralelos, cualquier DL que yo tome, porque el campo en realidad no está solo aquí a la izquierda, o sea, esta es una representación nomás, pero en realidad el campo está en todo el espacio apuntando hacia allá. Entonces, en cualquiera de esos DL que yo estoy tomando, en realidad va apuntando hacia allá. Cualquier valor de DL en cualquiera de estos segmentos siempre va a sentir un mismo valor de campo magnético. No sé cuál es, pero bueno, no, para este caso no importa mucho. Entonces, la expresión que vimos recién era I, L, cruz, B. Y esta es la fuerza que ejerce el campo magnético, poner una notación sobre el alambre que lleva corriente I, y bueno, como lo ven. Esa es entonces nuestra expresión. ¿Ok? Entonces, a ver, déjenme mirar cómo estamos. Ya, vamos a tratar de separarlo esta vez, para rezar que no somos muchos, pero vamos a separarlos en dos grupos, ¿ya? A ver, vamos a ver. Ya, ok. Entonces, voy a iniciar dos sesiones para que ustedes, mientras tanto, yo ya les di algunos tips, pero ustedes pueden ahora hacer captura de pantalla. Yo les voy a iniciar entonces la sesión, ustedes ingresan y encuentran las fuerzas sobre cada uno de esos segmentos y finalmente la fuerza total sobre ese loop rectangular. Ya, ahí va. Les ha llegado la invitación para que se unan. A ver, veamos. Ajá. Hola. ¿Aló, Antonia? Hola. ¿Te funciona lo de compartir pantalla, no? Sí. Ah, ya. Qué bueno. Ah, incluso yo les anoté las fórmulas, pero bueno.
Pero igual hay algo hay que calcular, así que ya. Qué bueno que tiene para dibujar bien. Em, Ujú. Ya, el 1, a ver, L cruz B, ¿cómo fue eso? Claro, entonces en el segmento 1 sería la corriente por el producto cruz entre L y la longitud y el campo magnético, digamos, el desplazamiento. en fin. Sí, Y que como son antiparalelos, ujú. porque uno debe ir en el mismo sentido de la corriente, ¿no? El L va en el sentido de la corriente, sí. Claro, ya. Entonces, como son antiparalelos, bueno, si fueran paralelos sería lo mismo, el producto cruz acaba siendo cero, por la corriente cero también. Ajá. En el caso del 2, no son antiparalelos, son perpendiculares. Y por regla de la mano derecha, sería, a ver acá, positivo, ¿no? La regla de la mano derecha, claro. Entonces el primer vector es la dirección de la corriente. Entonces, Claro, el canto apoyado en esa dirección de la mano. claro. Que Y después se mueve hacia el campo magnético y eso nos da una vector que sale. un vector que sale, exacto. Y como, claro, no hay como se considera z positivo hacia afuera, eso es positivo, Claro, así en que este caso sería se daban los ejes, sí. I de L. Ajá, ok. Perfecto. Finalmente, en 3 lo mismo es 0, Sí, te por dejo. lo mismo que en que Ajá. Ya, el primero 0. el L está bien escrito así. ¿El cuál? ¿El L? ¿Cómo? Perdón, otra Sí, vez. el L, ¿cómo se escribe? Porque es un Ah, vector, ¿o no? claro, tiene un largo. ¿Cuál es el largo de ese vector? A ver, ahora estamos haciendo el 2. ¿Ya? Mide A. Y va hacia abajo, entonces menos J. Y hacia abajo es menos J. Perfecto. Ah, ya. Y el vector, bueno, el vector B sea B nomás, pues pongámosle B. Y apunta hacia la derecha. Sí. Es que los elementos de tipo de no sé, Ah, ¿no te gusta usar la mano derecha? Me confunde mucho. ¿En serio? Sí. O sea, me confundo al multiplicarla. No, pero con la mano. Porque, por ejemplo, el J en este sería, a ver, ¿cuál es la dirección del campo magnético? A ver, J. ¿Va hacia afuera? No, pero en el dibujo, O sea, está el dibujo, el campo va a la derecha. a la derecha. Entonces sería B y tongo, ¿cierto? Por ejemplo. Sí. Ya. Entonces estamos multiplicando eso ahí, claro, estamos multiplicando, entonces, lo que quiero decir, déjame anotar aquí entonces tengo el vector A que apunta hacia abajo, este es el vector L, digamos, y el vector campo que apunta hacia la derecha. ¿Cierto? Sí. Ya. Entonces lo que tengo que hacer es apoyar el canto de mi mano en el primer vector. Canto. Este es el canto y lo apoyo entonces en el vector L. Ya. Y tengo que con la mano girar hacia donde está el otro vector, que es el segundo, el producto cruz, el vector campo magnético. Y ese es el giro así, pues, no tengo más posibilidad de giro. ¡Poc! ¡Poc! Y entonces el pulgar, que bueno, en este caso no se ve porque está apuntando hacia mí, sale del plano. Sale del plano. Bueno, intenta, porque en realidad es mucho más sencillo verlo de esa manera.
Hay otra gente que le gusta hacer esto de los 3 dedos, a mí esa cuestión me complica porque nunca sé cuál es cuál, ¿verdad? Pero lo importante, claro, es que es el primer vector y a donde va el segundo gira la mano y el vector resultante es el donde apunta el pulgar. Pero bueno, si te resulta mejor así, Sí, está sí. bien. Si te sientes más segura con la matriz, también pongámoslo con la matriz. Pero al hacer el producto cruz, ¿Mm? los- Ah, ¿quieres saber si esa es la dirección? Sí, claro, está bien. Pues, no, no, no. O sea, esa es la dirección. Lo que yo hago con la mano derecha me da la dirección. Y, y el otro es la parte de multiplicar escalarmente. Son las magnitudes. matriz. ¿Cómo? Es que se cortó. No te escuché bien. Ah, sí, es mi internet. Pero en todo caso, bueno, no te escucho todavía, pero sí está bien el producto cruz que hiciste ahí. Porque es primero que tiene que considerar el signo menos ese, que bueno que no se te olvidó. Ah, te pierdes al hacer el producto cruz. Claro, es que una forma es con la mano derecha, la otra es con la matriz, y la otra es, como lo hice yo, con ese círculo entre I y J acá. No sé si te resulta la matriz más fácil, perfecto, mejoralo con la matriz, que no se te olvide cómo usarla nomás y listo. Porque el resultado está correcto, está bien. Y bueno, y ahí te toca entonces la fuerza en el otro segmento, el segmento 3. El segmento 3. Ah, bueno, y te falta la corriente en la fuerza 2, que va adelante del producto cruz, ¿no? esa tocaba ahí. Ya, voy a ir al otro grupo a ver cómo ya tener terminado. Y tú sigue entonces con esta. A ver. Parece que algo pasó. Ya. Bueno, vamos a. Ajá. Perfecto. Claro, efectivamente es 0 y ahí en la otra, que no se te olvide la corriente, que va adelante el producto cruz. Y claro, si te resulta mejor la matriz, entonces dale con la matriz para hacer el producto cruz también. Ajá, súper. Entonces, ¿qué pasa si sumas todas las fuerzas? ¿Pero? ¿Cómo? La fuerza neta, si sumas todas las fuerzas que actúan sobre cada segmento. Eso, ya. El audio no funciona tan bien, pero perfecto. Claro, la fuerza neta es 0. Este es un ejemplo simple donde el circuito, o sea, digamos, la trayectoria de la corriente está cerrada. Es rectangular, podría ser cuadrada, podría ser circular, podría ser la que sea, pero el punto es que si el campo, en este caso, bueno, aquí está constante, pero si el circuito está cerrado, entonces la fuerza neta sobre ese circuito cerrado que lleva corriente es 0. La fuerza neta magnética es 0. ¿Sí? Ya, vamos a salir de las secciones de grupo. Vamos a tener. Ajá. Super. Oh, casi. Ya. Entonces, bueno, todos llegaron al resultado de la fuerza neta en el grupo de Norberto y Fabio. 0. 0, ¿cierto? Ya, ok, perfecto, el grupo también llegó bien al resultado. Entonces este era un caso donde comprobábamos que la fuerza neta era 0 sobre un segmento cerrado, donde llevaba corriente. Hay una forma muy especial, rectangular. Esta forma la vamos a volver a ver varias veces porque cuando veamos Faraday, la ley de Faraday, vamos a usar muchas espiras como de este tipo. Es re importante ver esto de que en este caso, bueno, vamos a revisar el resultado para los que, si les queda alguna duda. Ustedes hicieron el producto cruz y en los dos segmentos, en el superior y en el inferior, como la corriente y el campo llevan la misma dirección o la dirección contraria, paralelos o antiparalelos, el producto cruz es 0. Y en los otros les da con signo, el mismo magnitud, pero con signo contrario. Entonces la fuerza neta era 0 sobre el segmento, sobre la espira rectangular completa.
Pero podría ser muy distinto al caso, ojo, aquí la variación que podríamos hacer es que no fuese este campo que está acá, sino que fuese un campo que va abriéndose así. Sería como bien malintencionado, una cosa así. Entonces podrían darle la expresión, una expresión que, claro, esta sería una expresión bien extraña, pero ya imaginemos que el campo no es constante, sino que va a depender de X de una cierta manera, y va a depender de Y también de otra forma, no sé, pongamos una expresión muy extraña. Entonces, aquí en estos casos lo que tenemos es un campo que no es constante con la distancia. O sea, ¿a qué me refiero? Si este DL que iba aquí en esta línea, el primero de arriba no va a sentir el mismo campo que el DL de abajo, por ejemplo. O el DL que va aquí en el segmento de arriba, este inicial no va a sentir el mismo que el que viene, y así con todos los otros segmentos. Entonces, en este caso, ya la expresión que usamos del I, L cruz B, no nos sirve. Y ahí necesariamente para poder encontrar la fuerza tenemos que usar la expresión integral, donde el I puede estar afuera, pero es un DL cruz B. Esta es la diferencia entre un caso y el otro. Y tienen que, bueno, aprender a diferenciar cuándo usar uno y cuándo usar el otro. Insisto que lo primero para responder un problema de este tipo es mirar si el campo es o no constante, y si es constante, esta, y si no, la de abajo. ¿Ya? Esto es entonces fuerza sobre alambre, fuerza producida por un objeto que lleva corriente, que no está aquí en este dibujo, pero produce ese campo que está en celeste, y que lo siente también otra corriente que está circulando, que es la que circula por la espira. Entonces, en el fondo igual tenemos dos alambres con corriente, o dos circuitos con corriente. No sé cuál es la forma, pero del que no está aquí, pero está ahí. Entonces, al final igual tenemos dos objetos que están interactuando, que son del mismo tipo, de la misma naturaleza, tipos corriente, que interactúan por medio de esta fuerza magnética. Como lo habíamos visto antes cuando veíamos fuerza eléctrica, que eran objetos cargados que interactuaban. ¿Sí? Entonces, esto, bueno, es en la clase de hoy, fuerza magnética. Vamos a ver después directamente la expresión, por ejemplo, ya hacia la próxima clase, de cómo interactúan dos alambres directamente. Dos alambres que llevan corriente, cómo interactúan entre ellos. Que al final es lo mismo que estamos haciendo ahora, si se fijan. Es la idea de que tengo algo que produce un campo magnético y algo que siente ese campo magnético. Lo que pasa es que ambos objetos en este caso producen campos magnéticos porque son alambres que llevan corriente, y son las corrientes las que producen campos magnéticos. Pero tengo que, para decidir de quién sobre quién, tengo que ver quién es el que está produciendo y quién es el que está sintiendo, o al revés. Ese tal vez es el único alcance cuando uno ya empieza a pensar en cables con corriente que interactúan. Profesora, ¿Sí? o sea, voy a hacer una pregunta que alguna vez después igual vamos a ver más avanzando más en el curso. Pero tengo la duda de si, por ejemplo, en un cable yo tengo cierta carga, cuando esa carga se empieza a mover y constituye una corriente, digamos, genera un campo, ¿no? Campo Pero un campo magnético me refiero, claro. Pero esa carga que existe en el cable no genera además, aunque esté en movimiento, un campo eléctrico. Claro, sí. ¿También? Por el solo hecho de estar cargado el objeto, tiene un campo eléctrico asociado. Y ahí viene o sea, eso lo vamos a ver después, o sea, considerar la carga del cable o algo así, ¿o no? Lo que pasa es Y que, además la corriente. a ver, es que tal vez hay un revés. O sea, el objeto tiene carga, y alrededor del Claro, espacio aparece el campo eléctrico. sí, Si ese objeto cargado, o sea, una carga puntual, una cosa extraña cargada, se llenó ahí de esos vectores, y además se está moviendo, de manera que hay movimiento de carga en el tiempo, entonces además aparece alrededor vectores campo magnético, las dos cosas, ¿sí? claro. Entonces, tú puedes, claro, ese objeto cargado que se está moviendo, que es una corriente en el fondo, son cargas pero en forma de corriente, a través de ese campo eléctrico y a través de ese campo magnético interactúan con cualquier otro objeto que tenga carga o cualquier otro objeto que tenga corriente circulando. Es a través de los campos en realidad,
la interacción. Es como bien loco, porque en realidad uno habla de que las cargas interactúan, de que los campos, o sea, de que las corrientes interactúan, pero al final la interacción bien en el fondo, desde el punto de vista físico, es a través de los campos. Los campos son, por eso es que uno después cuando se mete más en física, la teoría de campos, y todo es como en función de los campos. Es a través de los campos que en realidad que los objetos se produce finalmente la interacción. El formalismo es que hay fuerzas, que aparecen fuerzas, pero en realidad las fuerzas siempre se pueden escribir en función de los campos, porque son estas cosas que aparecen alrededor, estos vectores que aparecen son los que permiten que los objetos sean visibles desde el punto de vista eléctrico o visibles desde el punto de vista magnético. ¿Sí? Claro, comprendo. O sea, entiendo lo más natural. O sea, una carga no por moverse va a dejar de producir un campo eléctrico. Claro. Pero la duda que tengo, en clases, por ejemplo, veremos ejemplos de, para la redundancia, veremos ejemplos de, ¿cómo se dice?, objetos que generan un campo eléctrico y además un campo magnético. La guía 10 tiene eso, creo. Ah, ya. Me parece que incluí unos ejercicios de eso, para que considere las dos cosas. Sí, Entiendo. perfectamente puede darse esa situación. Mm. Bueno, entonces, Gracias. de nada, Alberto, entonces damos por terminada la clase de hoy, nos veríamos ya el jueves, seguimos con un poco de fuerza y en algún minuto ya vamos a llegar a lo bonito, a la ley de Faraday. Que bueno, es una de las cosas, ya empezamos a hablar del flujo del campo magnético. ¿Se acuerdan que vimos flujo de campo eléctrico con Gauss? Bueno, pensaron que no íbamos a ver flujo de nuevo, pero sí, flujo ahora es de campo magnético. Pero ya vamos a llegar a eso. Y es una cosa maravillosa esa ley. Impresionante el poder de la ley de Faraday. Así que ya nos estamos viendo el próximo jueves. Bueno, yo me imagino que las clases las están viendo sus compañeros, porque si no están viniendo mucho a clase, al menos espero que aprovechen el recurso de ver la clase, vean esas grabaciones complementarias que les pueden servir también a aclarar dudas. Y también recuerden que siempre pueden escribirme para consultar si están resolviendo ejercicios o qué sé yo, en las mismas tareas, si tienen dudas.